Vamos a hablar ahora de un tema realmente muy complejo como lo es el narcotráfico. Complejo por las tramas de poder, complejo porque es muy difícil combatirlo y complejo porque todo el tiempo se están modernizando quienes llevan adelante estas actividades ilícitas como para evitar cualquier tipo de búsqueda por parte de las autoridades. En ese sentido hay un nuevo instrumento que tiene el Gobierno Nacional, que designó al titular de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Me parece que es una buena noticia. Vamos a ampliar en un segundito nada más, vamos a analizarlo. Pero lo cierto es que el Gobierno designó a Nicolás da Pena Fernández al frente de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Esa es la noticia. Se trata del área que formaba parte de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Ustedes recordarán el CEDRONAR. Y que luego del nombramiento del sacerdote Juan Carlos Molina como titular de ese organismo pasó a la órbita de la dependencia que conduce Sergio Berni. El nombramiento de da Pena Fernández como subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico fue dispuesto, bueno, mediante un decreto y toda la parte formal, pero nos interesaría saber qué importancia tiene esta subsecretaría. El nombramiento de da Pena Fernández, se lo vamos a preguntar a una especialista que es Adriana Rossi, investigadora, una mujer que trabaja en el tema en un lugar caliente como lo es Rosario, porque pertenece a la Universidad de Rosario. Ya vamos a hablar de Rosario, pero antes me gustaría que me cuentes, te damos los buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo entendés vos esta designación y qué instrumento puede permitirle al país esta lucha? Bueno, hay una cuestión. La CEDRONAR fue prácticamente como dividida. La CEDRONAR ahora lo que va a hacer es ocuparse de todo lo que es la prevención, todo lo que es la atención a la drogadependencia. Por el otro lado, todo lo que era narcotráfico pasó directamente a la Secretaría de Seguridad. O sea, por un lado, la ayuda al adicto, al enfermo, por otro lado, el combate al narcotráfico. El combate al narcotráfico pasa a seguridad interna. Ahora, la cuestión es que todo esto me parece excelente por un lado, por el otro lado tengo una duda sobre eso. ¿Quién determina la política sobre droga? ¿Por qué? Efectivamente, desde un comienzo se hubiese tenido que hacer lo siguiente. O sea, la cuestión del consumo de droga, hay ministerios que pueden, digamos, enfrentar esta situación, desde salud, desarrollo social, educación, y por el otro lado, efectivamente, el combate en contra de la narcocriminalidad, hasta que no se llegue a una decisión que podría ser una descriminalización o una legalización. Como la situación es así, que es ilícito el mercado de las drogas, por lo tanto estamos frente a esta situación. Pero este tema surge y tiene un componente más, que el componente de las relaciones internacionales. O sea, la lucha contra el narcotráfico se desarrolla a partir de decisiones que se han tomado en los Estados Unidos. Son los Estados Unidos que toman la batuta en esto, en todo el continente, militarizando además zonas como Centroamérica en este momento, totalmente militarizada, con presencia de tropa norteamericana y con el involucramiento de los ejércitos locales de los distintos países en la lucha. Entonces, los Estados Unidos dan, digamos, un poco la pauta. Ahora, tenemos que, de alguna forma, ver cómo reaccionamos o qué tipo de relaciones establecemos. Entonces, eso no lo tengo claro, quisiera saber quién toma las decisiones sobre estos tipos de política. Vamos a meter en el tema nacional un ratito nada más, pero ya que vos abriste el ámbito internacional, pasamos a la nacional de nuevo. No, porque daría la sensación que muchas veces la excusa es el narcotráfico, en el caso de Norteamérica, para la ocupación de algunos territorios, porque se contradice con algunas noticias que llegan desde el propio interior del país de Estados Unidos, estados como Colorado, que permiten la utilización de algún tipo de drogas de manera recreativa. O sea, por un lado se busca una visión más progresista del tema de drogas y por otro lado se ocupan territorios para combatir el narcotráfico. Así es, efectivamente pasa que en Colorado se da la posibilidad de utilizar marihuana y después, pero se lanza a niveles internacionales, sobre todo a nivel continental, una lucha contra el narcotráfico diciendo que el narcotráfico es desestabilizador, el narcotráfico influye negativamente en lo que es gobernabilidad y pone en riesgo a los mismos estados. Por eso Estados Unidos mostró, al igual que México, como un éxito la detención del Chapo Guzmán. Sí, pero la detención del Chapo Guzmán
puede ser un golpe efectivamente muy duro, pero al mismo tiempo no será reemplazado por alguien más. Vos decís, es un cambio de figuritas. Sí, y además puede llegar a unas disgregaciones eventualmente o problemas de poder dentro del mismo cártel de Sinaloa, que puede dar lugar a una guerra interna dentro del cártel para ver quién se queda con el cártel. Muchas veces hay una cuestión propagandística en este tipo de situaciones donde parecería que los nombres son más importantes que las organizaciones, y en el caso del narcotráfico siempre la organización es más importante que los nombres, ¿no? Sí, existen capos carismáticos, eso hay que decirlo, sí, porque lo que pasó en Colombia con Pablo Escobar, evidentemente cuando apresan a Pablo Escobar hay una desestructuración del cártel, sí, y después, bueno, hubo la desestructuración de todos los otros cárteles. En este momento no existen grandes cárteles en Colombia, sino que existen lo que ellos llaman los cartelitos. ¿Y en Argentina? En Argentina no hay cárteles, a lo que estamos frente a nosotros es son organizaciones de narcomenudeo, como en Brasil. Ajá. O sea, son las pymes del narcotráfico, muchas veces a conducción familiar. Si miramos, por ejemplo, con conexiones internacionales, por supuesto, pero si miramos, por ejemplo, la realidad de Rosario, ya el mismo nombre de las bandas y lo que tienen una influencia en toda la ciudad está dividida en 4. Entonces está el sur, que está en manos de los monos. La banda de los monos, sí, es la familia Cantero. Que ha recibido un golpe duro. Un golpe muy duro, encima con la muerte del pájaro Cantero, que era reconocido como el carismático del grupo. Y está la familia Bassi en Villa Gobernador Galvez, está los Alvarados en el centro de la ciudad, estaba Luis Medina, el que mataron en circunvalación, sí, y la computadora fue entregada sin orden judicial a funcionarios de la municipalidad que tenían que intervenir para poderlas abrir, pero se necesitaba una orden judicial y lo hicieron sin orden judicial. Bueno, y los Zacarías en Granero, Baigorria, más a los Pillines en el norte de la ciudad. Los Pillines pertenecen a la Barra Brava de Central. Ajá. Bueno. Pero la mayoría son a conducción familiar, es narcomenudeo. Efectivamente, no tenemos las grandes organizaciones, acá tenemos efectivamente en Argentina. Pero evidentemente es difícil de combatir, porque vos me lo estás nombrando como personajes populares o conocidos, que todo el mundo sabe lo que hacen, y sin embargo siguen con su actividad. Siguen con su actividad, y en este momento hay muchos muertos por el enfrentamiento entre bandas, por ejemplo, los Canteros y los Bassi. Se están enfrentando por el territorio, para avanzar los Bassi sobre el territorio de los Canteros y los Canteros. Ahora, esto narcomenudeo que usted hace referencia, o que vos haces referencia, se observa en diferentes barrios, no solamente de Rosario, sino también del Gran Buenos Aires, de las grandes ciudades, sí, sobre todo a partir de la presencia del Paco, ¿no? Sí, no solamente presencia de Paco, hay cocaína que da vuelta. En la ciudad de Rosario se consume, el Paco es un fenómeno más bonaerense. Ajá. Se ha introducido también en Rosario, hay barrios donde, sí, hay Paco, pero digamos que hay mucha cocaína en Rosario. Ahora, ¿por qué, si bien existe ese narcomenudeo en algunos barrios o en barrios puntuales del Gran Buenos Aires, no se vive ese fenómeno tan particular que sí está viviendo Rosario, donde parecería que está todo tan segmentado y tan dominado por bandas de narcomenudeo? ¿Por qué en Rosario en particular? ¿Por qué Rosario? Rosario tiene una característica. Rosario es ciudad portuaria. Ajá. Y es una ciudad de tránsito de droga. Cuando, sí, hay tránsito de droga, la droga se desparrama por la ciudad y por los alrededores, porque muchas veces los pagos no se hacen en dinero, sino se hacen en droga, y se crea también un mercado interno. El mercado de la droga en Rosario siempre ha sido muy activo. En 1996, con estudiantes de la universidad, llegamos a cabo una investigación sobre
digamos, el imaginario colectivo de la ciudad sobre la droga y el narcotráfico. Para eso tuvimos que revisar algunas estadísticas, las pocas estadísticas que hay, porque las estadísticas son desastrosas. Eso decía que el promedio del consumo en la ciudad de Rosario era más alto que el promedio a nivel nacional. O sea, siempre se consumió en Rosario. Hubo siempre consumo, una tendencia al consumo. Porque además hay otra cosa, se lava mucho en Rosario. Y Rosario se puede lavar, ¿por qué? Porque los grandes capitales se mimetizan, no llaman la atención porque hay capitales en la soja. Claro. Por lo tanto, la compra en las torres de departamentos que cuestan una millonada, etcétera, pasa desapercibido porque uno no sabe de dónde viene ese dinero, si es legal o ilegal. El narcotráfico es un delito federal y por ende se combate a través de la justicia federal y a través de los organismos federales de seguridad, en el caso de la prefectura, el caso de la gendarmería, el caso de la policía federal. El gobierno puede dar pautas, me gustaría saber cuáles serían esas pautas que deberían tomarse a nivel nacional para combatir el narcotráfico, pero indudablemente necesita de la ayuda de los gobiernos locales para poder llevar a cabo. El gobierno local no se puede desentender de la situación. Primero porque tiene un conocimiento de lo que es la realidad, digamos, local. Por lo tanto, el gobierno local es absolutamente necesario. Es necesaria la colaboración, digamos, entre las fuerzas, entre la justicia y a nivel político. En un primer momento hubo mucho desencuentro entre las autoridades de la provincia de Santa Fe y las autoridades nacionales. Ahora parece que frente a la gravedad de la situación existe una mayor comunicación. La policía provincial no puede, digamos, hacer investigaciones en este sentido, pero de todas formas la policía es la que, provincial es la que está en conocimiento de lo que está pasando. No solo la policía de la provincia de Santa Fe, como en otras provincias, está directamente atravesada por el fenómeno del narcotráfico. Atravesada. Son sectores que tienen una complicidad con las bandas. Y cuando las bandas en Rosario se han enfrentado, ha habido también enfrentamientos entre policía, porque policía de un sector apoyan a la banda que trabaja en ese territorio, policía de otro sector apoya a la banda que trabaja en el otro territorio. Si las dos bandas se enfrentan, hay enfrentamiento también dentro de la institución de policía. Muy valientes sus declaraciones, realmente. La felicitamos, muy clara también, le agradecemos esta presencia y que nos haya ayudado a entender un poco más un fenómeno que, bueno, lamentablemente es un fenómeno a nivel mundial. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes.